Bueno, pues nuevamente a mis compañeros y maestros, pues buenos días. Este es nuestro trabajo de investigación. Voy a comenzar. Y bien, pues nuestro proyecto se llama La vitalidad de la lengua celtal en Monte de los Olivos, Venustiano Carranza, Chiapas. Los celtales es uno de los grupos étnicos representativos del México prehispánico, ubicado en la región de Chiapas y parte de Tabasco. Estos grupos son descendientes de los mayas, quienes vivían en comunidades dentro de municipios distintos bajo el sistema mexicano de usos y costumbres. Y a continuación, mi compañero Abel nos va a hablar un poquito sobre los orígenes de la comunidad Monte de los Olivos. Por favor, Abel. Monte de los Olivos es una comunidad celtal. Los orígenes de esta comunidad es reciente. Cuentan mis abuelos que en el año 1994 fueron expulsados de un pueblo que se llama Huacatenango por profesar una religión diferente a la católica e ir en contra del Antiguo Testamento. Después de 2 años de ir peregrinando, el municipio de Venustiano Carranza les asignó un territorio donde se fundó Monte de los Olivos en un 9 de octubre de 1996, donde solo eran un enorme campo donde pastaban algunos animales y comenzar de cero. Este lugar se caracteriza por ser tranquilo, rodeado de montes y valles y una laguna que solo se llena en temporadas de lluvias y que también los pobladores acostumbran a pescar para el autoconsumo. El pueblo es pequeño, habitan una aproximada de 49 familias cristianas. Las casas en su mayoría son de un solo nivel, cuentan con agua potable, calles pavimentadas, hay alumbrado público, algunas de otras tiendas improvisadas por los lugareños, así como una plazuela donde se localiza una cancha de básquetbol. Las únicas instalaciones públicas que podemos encontrar en la localidad es la escuela primaria bilingüe y la iglesia Sana y Salva. Este grupo indígena comunitario se basa principalmente en la economía agrícola, donde se siembra maíz, frijol, chile y calabaza. Se puede observar que en algunas casas tienen al lado la milpa, en cambio en otras hay árboles frutales de guayaba, durazno, nísperos o matas de caña, entre otros. Asimismo hay quienes se dedican al comercio de sus bordados, especialmente mujeres, a través de la elaboración de blusas, huipiles, faldas, batas, etc. Acerca de la división de trabajo está establecida por roles. Por un lado, los hombres desde muy pequeños practican activamente durante el proceso de siembra cuando se requiere faltar a la escuela para apoyar durante las cosechas. Se le da prioridad y primero está la actividad. En cambio, a las mujeres desde muy pequeñas se les enseña a bordar para la venta de sus productos y así mantenerse. Bien, nuestro objetivo principal de la presente investigación es determinar los factores por lo que la lengua celtal tiene alta vitalidad en la comunidad Monte de los Olivos. Y pues queríamos investigar qué tanto se habla en la escuela, en los hogares, en la comunidad, en el templo. La siguiente, por favor. En el mercado, en las asambleas y en este caso en las instituciones gubernamentales. Sí, ahí, Abel, por favor. Aquí los pobladores de Monte de los Olivos pues se tienen que ir al municipio Venustiano Carranza, donde se hacen todos los trámites. La siguiente, muy bien. Nuestra metodología de investigación, los instrumentos que empleamos durante nuestra investigación tuvieron que ver con la necesidad de registrar los aspectos particulares y los aspectos generales del tema en cuestión, a fin de afrontar el estudio de manera integral y detallada. Por esta razón, empleamos los siguientes instrumentos. El primero de ellos es una entrevista conformada por 20 preguntas, elaborada a partir de 9 categorías que nos permite identificar la vitalidad de la lengua.
Esta se realizó con el único docente que hay en la entidad y que trabaja desde hace 20 años en la Escuela Primaria Federal Bilingüe Mariano Escobedo en Monte de los Olivos. De nombre Bartolomé Velázquez, de 58 años de edad, estado civil casado y 34 años de antigüedad como trabajador en el magisterio en el estado. Quien es hablante de 4 lenguas. Su lengua materna es el tzotzil. Su lengua, la segunda lengua es el español. Aprendió a hablar la lengua celtal de los alumnos y también habla el inglés. Pues estuvo en los Estados Unidos realizando una especialización al término de su carrera como maestro. En cuanto al desarrollo de la entrevista, se realizó vía Zoom en las instalaciones de la escuela. Fue en una sola etapa con una duración aproximadamente de 2 horas. El segundo instrumento es una encuesta que fue dirigida a 20 padres de familia de la comunidad Monte de los Olivos. En esta encuesta está conformada por 20 reactivos con respuestas cerradas. Su aplicación nos las va a explicar Abel y nos va a decir sus pormenores que él tuvo en la aplicación de estas encuestas. Por favor, Abel. Bueno, la experiencia que tuve al aplicar estas encuestas, ya que los apliqué en la tarde, de 3 a 5 de la tarde, estuve aplicando las 30 encuestas durante una semana. Cuando llegaban a algunas casas, pues me daban la bienvenida, me daban una silla para hacer mi trabajo. Y en otras ocasiones, pues no te trataban tan bien como diríamos, sino que a veces te veían con la cara de ¿qué quieres o por qué preguntas esto? O sea, así. Pero la mayoría todo fue muy bien, pero pude realizar mis 30 entrevistas, perdón, digo mis 30 encuestas, y también, ir avanzando poco a poco. Me llevaba aproximadamente unos 15, entre 20 minutos de cada familia. Y ya que cuando llegaba necesitaba platicar primero, no llegaba directamente con el objetivo, sino que a decirles el por qué y cuál es la razón. Y así para que entendieran y no pensaran mal y me dieran bien las respuestas. Pues finalmente, durante una semana pude obtener las 30 encuestas y pues eso ha sido mi experiencia. Pues los resultados son un poquito, les digo, sí nos falta ya para el trabajo final, sistematizar, pero sí tenemos muchos datos relevantes que podemos mencionar. Y con base en los factores de que determinan el nivel de riesgo de una lengua, de estos 9 factores, pues nos vamos a ir uno por uno para presentar nuestros resultados. El primero sería la transmisión de la lengua a las siguientes generaciones. Pues nosotros, por los resultados que nos arrojaron las entrevistas, pues es muy vital esta transmisión de la lengua a las siguientes generaciones. Los niños entran a la primaria hablando el celtal. Nos comentaba el maestro Bartolomé que a partir del tercer año es cuando ellos ya empiezan a manejar lo que es este bilingüismo, porque precisamente le hablan en celtal y también el trabajo con los otros compañeros, pues es estar hablando en todo momento en celtal. No sé si aquí nos podrías comentar algo, Abel, ¿tú cómo has vivido esta transmisión en los hogares del celtal? Bueno, quiero comentarles algo. Pues la transmisión de la lengua celtal de la siguiente generación, han habido casos donde hay familias que por ser el último hijo de ellos o por ser el primero, pues ya le enseñan a hablar el español, pero como la vitalidad es muy fuerte, celtar en la escuela, el celtar en la calle, en la religión, pues en las asambleas públicas, es como, pues, como nos contaba el maestro, es como una tina llena de aguas y si tiras una esponja no se va a llenar de tierra, sino que va a absorber todo el agua. Eso es lo que está pasando. Entonces, como el 100% son de Celtal, hay gentes que quieren enseñarle a sus hijos a hablar español, pero conforme el tiempo y la sociedad que tiene, pues se va a ir dando cuenta que solo es él el que está hablando español. Entonces empieza a dejar y también se empieza a practicar su celtal. Una ocasión nos contó el maestro Bartolomé que en la escuela donde él imparte clases, había un niño que había llegado pues de primer grado
Entonces, ese niño llegó hablando español. Le decía al maestro, es que yo no entiendo celtal y no hablo celtal porque me enseñan español y cuando se dirigen a mí me hablan en español. Entonces, yo simplemente ya no hablo el celtal ni le entiendo, solo el español. Entonces nos contaba el maestro, bueno, él que le dijo, pues le preguntó por qué. Entonces el maestro le empezó a decir que hablar en español entonces, que era mejor para él y así entendiera más y le traduciera a sus compañeros. Pero conforme el tiempo pasó, ya que los niños adentro de las aulas hablan celtal, se comunican celtal entre ellos. Por ejemplo, cuando alguien no lleva lápiz, le dices que si le prestan lápiz, o cuando alguien no lleva borrador o sacapuntas. Cosas básicas de la escuela, pues. Y entonces ellos se dirigen entre ellos, pero hablando la lengua celtal. Pero ya cuando se dirigen con el maestro es donde utilizan el español. Entonces es muy fuerte la vitalidad de la lengua. Cuando ese niño quería comunicarse con sus compañeros, pues no podía comunicarse porque ya que los niños se reían o los quedaba viendo así, de como, ¿de dónde eres o por qué me hablas así? Entonces ese niño se vio obligado a hablar el celtal y al final del quinto grado, sexto grado, pues ya salió bilingüe, hablaba su español y también el celtal. Pues creo que uno es el principal causa de la transmisión fuerte de la vitalidad celtal es que pues el 100% habla celtal y el 1% viene hablando español y se convierte en celtal. Bien, y aquí algo muy importante que mencionó Abel, sobre los orígenes de cómo es que se fundó la comunidad Monte de los Olivos, y que nos mencionó el maestro que arrojó ahora sí la entrevista del maestro Bartolomé. Él nos dice que en esa comunidad su religión es el cristianismo, en el cual hay un hermetismo en donde ellos no hacen festejos. No se festeja Día de Muertos, no se festeja pastorelas. Entonces ese hermetismo nosotros concluimos que es lo que también ha llevado a que no se haga no se permitan las costumbres de la cultura occidental. Entonces él nos hablaba pues que todo ahí realmente el único festejo creo que es cuando se fundó la comunidad. Y recuérdame el otro, Abel, el otro festejo que me comentaste. A ver si el del 31 el fin de año. Solo sería como el 31 al fin de año que se celebra y también por lo regular 10 de mayo y también Día de los Padres. Pues solo son pues algunos que se celebran, ya que otras celebraciones ya no se consideran por ser de otro tipo de religión. Bien, en relación a la segunda categoría, que son número de hablantes, pues ahí existen 49 familias, como lo mencionó Abel, en total 245 habitantes, y el 100% de estos habitantes son indígenas, hablantes de el celtal y bilingües también. Y ya nos mencionaba el maestro Bartolomé que a partir ya del tercer año ya los niños manejaban lo que era el español y el celtal. En cuanto a la siguiente categoría, respuesta a nuevos dominios, pues como ya lo había mencionado, se habla celtal, y Abel, se habla celtal en el mercado, en los hogares, en la escuela, en las asambleas comunales, y donde donde se habla y se realizan trámites, pues es en español, y este es en Venustiano Carranza, pues es ¿cómo se llama? En el municipio. Ahí es donde solamente ellos sí tienen que emplear el español. Decía que el 98% de las personas de la comunidad ya son, todos son bilingües. Solo en el 2% de los habitantes son monolingües, que serían los de edad de 68, de 50, de 70 años, que solo son como 5 o 4 personas aproximadamente, que son los que cuando se dirigen con el maestro le hablan en celtal, y el maestro, como entiende, como habla tzotzil, él les regresa también en celtal. En ocasiones, pues, le dicen que
bueno, que no practique el español, sino que está bien así que hable su celtal mientras el maestro le entienda. Entonces solo hay como 5 personas que son totalmente monolingües y si se encuentran con personas que hablan español, le tienen miedo y ya no platican con ellos. Bien, nuevamente, los materiales curriculares para la educación y para la alfabetización. El maestro Bartolomé maneja lo que es la propuesta de programa de estudio de lengua celtal y esta fue elaborada por la Universidad Autónoma de Chiapas en el año 2005. Se le preguntó si manejaba el programa bilingüe de transición, pero no lo conoce y nos dio inclusive pudimos bajarlo de internet, el programa en el cual él se basa para dar sus clases. Algo que se nos había olvidado mencionar, pero creo que ya lo saben por la película El Sembrador, es una escuela multigrado, él da todos los grados, imagínense, él atiende a todos los niños de la comunidad, inclusive nos dice, pues es que luego me llegan sus hermanitos, ¿no? Entonces estamos hablando que también desde niños de preescolar. Aquí no hay un preescolar, no hay secundarias. Él nos decía que iba a haber problemas en relación a estos niños que solamente hablan el celtal, porque cercanos ahí a la comunidad no hay escuelas secundarias bilingües. Entonces él también su preocupación porque también llevaran lo que es la lengua español, porque se iban a enfrentar a secundarias que es bilingües, no, que solamente hablaran lo que es el español. Siguiente categoría, actitudes gubernamentales e institucionales acerca de la lengua. Bueno, pues como fueron ahora sí las vacaciones, realmente no pudimos localizar en esta categoría algún documento o algo que nos pudiera decir sobre esta categoría, pero en cambio, sobre las actitudes de los miembros de la comunidad en cuanto a hablar su lengua, pues Abel, qué mejor que nos explique cuáles son esas actitudes que él vio a través de las encuestas. Por favor, Abel. Pues las actitudes que tienen ellos, pues es muy fuerte, ya que no les da pena de hablar. Ya me contaban que en ocasiones cuando, por ejemplo, en caso de los hombres, que son los que viajan a México, a San Luis Potosí, a otros estados para trabajar, ya que trabajan de albañiles, en otras ocasiones chalanes de albañiles. Entonces, cuando se van en dichas ciudades, ellos llegan y si se encuentran con personas de su mismo origen, empiezan a platicar en su lengua sin importar lo que dice la gente. Ellos tienen tienen una actitud muy buena en su lengua, que no les da pena, platican, ya sea en el colectivo, en el trabajo, en el parque, en el mercado, donde sea, sin importar lo que diga la gente. Y cuando llegan a su comunidad también, cuando llegan a su comunidad de regreso, entonces vuelven a aplicar lo mismo. Y en ocasiones hay personas que salen y no se encuentran con nadie de su origen, de su misma lengua. Entonces, esas personas llegan a hablar español durante un lapso de tiempo y ya cuando regresa a su casa de nuevo, pues sigue utilizando su celtal, no lo olvida, sigue utilizando. Lo deja cuando viaja, lo guarda y ya cuando regresa a la comunidad de nuevo, pues lo vuelve a aplicar ya que lo domina al 100%. Entonces, yo creo que tiene una, tienen actitudes muy buenas que podríamos decir que dentro de 10 o 20 años habrán más hablantes de la lengua celta. Bien, y en relación a la categoría, ya se me apagó la computadora, perdón. La categoría de respuesta a nuevos dominios y medios de comunicación, pues también dentro de la encuesta se les preguntó si contaban con radio, televisión, inclusive con internet, y muy pocos de la comunidad, sería un 3%, puede acceder a internet, y lo que sí hay es el radio, e inclusive nos dijeron que escuchaban
una estación de radio de Celtal. Si nos puedes hacer referencia, por favor, Abel. Bueno, según a la hora de realizar esas preguntas, me decían muchos que nadie contaba con computadora, internet muy pocos, de 30 encuestas, solo 2 personas cuentan con internet. Y bueno, lo que sí es, lo que todos cuentan es, bueno, con lo que la mayoría cuenta es televisión y radio. Y hay una estación de radio que está en Celtal, que es el radio FM de la estación 88.9, que es el único estación de radio donde hablan en tzotzil, celtal y otras lenguas. Pero es una estación de radio cristiana que solo por eso le escucha pues toda la comunidad. Y como películas o videos pues no hay. Pues desafortunadamente todavía no tenemos más de esas cosas. Bien, y para concluir, pues sí encontramos que hay materiales didácticos que les son proporcionados ahí a la primaria. Sí tienen alfabeto, hay un alfabeto celtal. El 30% de la comunidad sabe escribir en celtal. Y también los factores que influyen que podemos concluir es pues el origen, ¿no? Que es muy reciente, y este factor está relacionado a lo que es la religión. Asisten 2 veces a la semana a su templo, y se da en celtal, ¿no? No sé si sea padre, pero se habla en celtal, y sobre todo, ¿no? En el ámbito educativo, lo importante que la escuela sea bilingüe y que el maestro hable en la lengua de los alumnos. Bueno, pues esto sería en relación a nuestras conclusiones. Y si quieren nos salimos para presentarles. Es un video que dura 2 minutitos. Entonces, sí, ¿me podría repetir la respuesta, por favor, profesor? Sí, la forma de alfabetizar a los niños, porque como no se alfabetizan en lengua, se alfabetizan aquí los niños desde primer año, es en español, porque prácticamente en mi escuela lo que se ha utilizado es solo oralidad en la lengua como auxiliar para aclarar los temas que se tratan en español, y por eso no he tenido esa necesidad o la curiosidad de conocer bien una forma de alfabetizar en lengua indígena, porque no lo he podido hacer. Uno, porque no hablé, cuando llegué no hablaba yo la lengua de los niños, y segundo, porque me di cuenta que conforme gradualmente íbamos usando el español casi ya de manera equilibrada con la lengua, y lo que hice, preferible aclararle en la lengua celtal, ayudar un poco a los niños, pero que nos preocupaba más era de que no tuviera problemas en secundaria y puedan tener un español, porque es el que está más en ceros cuando inician su primaria. Entonces por eso no conozco forma de alfabetizar en lengua celtal. ¿Qué ha observado usted de las actitudes de estos alumnos que no hablan el celtal hacia los que sí hablan? Pero es que no hay tanta experiencia en eso, porque de los niños dos niños que le dije, inmediatamente se dieron cuenta que solo ellos hablaban español. En poco tiempo ellos también hablaban celtal. La actitud que se puede decir es incorporarse a la mayoría de los niños, y no separarse para hacer un trato especial para ellos. Así es que en poco tiempo yo veía a un grupo de niños que todos hablan celtal, y todos de acuerdo al grado que van avanzando. Bueno, pues esa sería toda nuestra participación, profesor.